invito a abrir sus Biblias en el libro de Romanos. Romanos 13, 1 al 7. Leo uno y luego ustedes me acompañan con el siguiente. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás la alabanza de ella. Perdón. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén. Gloria a Dios, esta palabra es fuerte. Para muchas cosas es confrontativa, pues es la palabra de Dios y como nos enseñaba la palabra de Dios el domingo en la vigilia. La palabra de Dios nos confronta primero a nosotros, y cuando leemos su palabra siempre hay un mensaje para nosotros, y esto es impresionante porque el versículo que sea que leamos tiene un mensaje para nosotros, de alguna manera. Bueno, hermanos, he titulado la prédica. Bueno, no es un título muy, ¿cómo les digo? O sea, es más que todo como el título de la lectura que acabamos de leer, y se titula Someteos a las autoridades. Aquí nos habla de que debemos estar sujetos a las autoridades, y las autoridades son puestas por Dios, y no hay autoridad que no haya sido establecida por Dios. Que cuando hablamos de autoridades hay muchas, tanto como las terrenales y gubernamentales, políticas, como las autoridades en la casa de Dios, como en este caso en la iglesia tenemos la autoridad del pastor, líderes, porque los líderes también son autoridad, y también tenemos autoridad en el hogar. En el hogar también se tiene autoridad y hay una jerarquía de autoridad. En el hogar podríamos ver una familia, el hombre es cabeza de hogar, la esposa está sujeta al marido, los hijos están sujetos a sus padres y obedeciendo, porque de esta manera agradamos a Dios primero que todo, y así cumplimos el mandamiento que es obedecer a las autoridades, tanto al padre como en las casadas a su marido, y el marido a Cristo, porque Cristo es la cabeza de nosotros como que somos cabeza de hogar. Vamos a estar leyendo en Romanos 12. Romanos 12, 17 al 19.
No paguéis a nadie mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Acá vemos que primero que Él nos dice que la venganza es de Él y que no debemos pagar mal por mal. Eso es difícil también porque siempre que somos heridos de alguna manera, X manera o X motivo por el cual nos sentimos traicionados o heridos, siempre como humanos queremos o pensamos, en este caso llega el pensamiento a nosotros porque conocemos la palabra de Dios y sabemos que no podemos tomar la venganza nosotros mismos, pero sí llegan esos pensamientos a nosotros. Y es cómo vencemos estos pensamientos, orando mucho, manteniéndonos en comunión y intimidad con Dios y leyendo la palabra de Dios, que aquí está el manual de vida que debemos seguir todos. Gloria a Dios, aleluya. Perdón, hermanos. Bueno, las autoridades, vamos a hablar un poco de las autoridades y vamos a incluirlas todas, gubernamentales, políticas, como decíamos, la autoridad de la iglesia y del hogar. Y las autoridades, primero debemos tener en cuenta que hay dos características principales que tienen las autoridades. Una de ellas es honrar a los que hacen el bien. Dios es nuestra autoridad suprema y a los que hacen el bien y cumplen con el mandato de Dios, cumplen con la autoridad que es Dios, nos recompensa. Todos sabemos que hay una gran recompensa para los que seguimos a Cristo y cumplimos su palabra. También hay otra característica que es contraria a esto, y es castigar a los que hacen el mal. Hay castigo, hay condenación para quien no obedece a las autoridades y quien no siga las exigencias de las autoridades. Si en la iglesia se nos diera una orden de nuestra autoridad, en este caso el pastor, o se nos indicara una labor y nosotros la desobedecemos porque simplemente no queremos, pues habrá consecuencias. Y que Dios nos ayude, porque esta consecuencia, si es Dios quien trae esas consecuencias, es preocupante y debe ser muy, muy, muy fuerte. En las autoridades terrenales tenemos leyes como, hay infinidad de leyes, pero hay, como decir, impuestos. Acá en la lectura en lo que acabamos de leer, nos instaba a pagar impuesto a lo que corresponde, tributo al tributo, y todo esto. En cuanto al que no paga impuesto, pues hay consecuencias. Si yo tengo un vehículo y no le pago impuesto, pues llegará el momento en el que voy a tener problemas. Pero más allá de todo esto, quisiera enfocarme más en cuanto a la autoridad divina, que es Dios. Y es que esa autoridad es la que más debemos estar pendientes y estar atentos a esa autoridad para cumplir con sus exigencias y no desobedecerla. Las otras también tenemos que cumplirlas siempre y cuando estas autoridades no hagan exigencias contrarias a la ley de Dios. Entonces tenemos que ser sabios, debemos ser sabios en cuanto a
a las exigencias de las leyes terrenales, que no vayan en contra de la ley de Dios, porque no podemos obedecer a leyes terrenales yendo en contra de Dios. Recordemos que nuestra autoridad principal es Dios y no debemos desobedecer a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer en Primera de Pedro 2:13. Gloria a Dios. Si algún hermano me puede ayudar con la lectura. Amén, gloria a Dios. Entonces nos dice que nos sometamos a las autoridades. Las autoridades son puestas por Dios, son establecidas por Dios y nos vamos a someter a ellas, siendo sabios y teniendo discernimiento de que esas autoridades están teniendo unas exigencias a cumplir acorde con los designios de Dios. Más adelante en el Primera de Pedro 2:13 vamos a leerlo hasta el 23. Voy a buscarlo y ya lo leemos todos. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, leo el 13, ustedes me ayudan con el siguiente. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como el superior. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos. Honra a todos, ama a los hermanos, teme a Dios, honra al rey. Gloria a Dios, aleluya. También es autoridad de Dios cuando nos manda a amarnos unos a los otros. Y las características de un cristiano es amar al prójimo, pero principalmente, y es más importante, amar a Dios por sobre todas las cosas. Gloria a Dios. Vamos a leer en Mateo 5:16 al 20. Gloria a Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos.
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Gloria a Dios, aleluya. Acá en el último versículo vemos que nos dice que nuestra justicia debe ser mayor a lo de los escribas y fariseos. Si nosotros vemos en las escrituras quiénes eran los escribas y fariseos, sabemos que eran personas que estudiaban la ley, que eran personas letradas, que eran doctores de la ley. Para ese entonces los llama así. Y estas personas, aunque conocían mucho de la palabra, pues ellos no tenían, conocían mucho de la ley, ellos no tenían el amor que se necesita y el Espíritu Santo para revelación de la palabra. También me recuerda esto cuando el pastor el domingo en la escuela dominical predicaba y decía que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aquí vemos que estos escribas y fariseos, aunque sabían mucho, no tenían eso que nosotros por gracia tenemos, que es el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, el que nos consuela cuando necesitamos un consuelo y eso, pero por sobre todas las cosas el que nos mantiene en comunión con nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo lo necesitamos todo y debemos mantenernos en comunión con nuestro Señor para que el Espíritu Santo more en nosotros y nos esté guiando siempre a la verdad. Gloria a Dios. Así vamos a estar leyendo en Colosenses 3:18 al 25. Lo vamos a hacer de una manera diferente y le voy a pedir a los hermanos que me ayuden con un versículo cada uno. El hermano Leonardo me ayuda con el 18, Colosenses 3:18. Gloria a Dios. Amén. Aquí está lo que decíamos ahorita, que las autoridades se reflejan en todo tenemos autoridad. Esposas, ustedes pues tienen una autoridad en el hogar y es su marido. ¿Qué decíamos también cuando hablamos de la autoridad? De la autoridad que tenemos, que siempre y cuando tenemos que ser sabios y tener discernimiento para saber cuándo la autoridad que tenemos está acorde con los designios de Dios, que no vaya en contra con la ley de Dios. El estar sujeto es importante, pero estar sujeto teniendo en cuenta que la sujeción esté en línea con la ley de Dios, porque si obedecemos a una exigencia de autoridad que no va con la ley de Dios, pues estamos obedeciendo a la autoridad inmediata acá en el terrenal, pero estamos desobedeciendo la más importante, que es nuestro Señor. El 19 me puede ayudar la hermana Angie, por favor. Gloria a Dios. Amén. Acá nos habla a nosotros como esposos. Nosotros debemos amar a nuestras esposas y no ser ásperos con ellas. Como dice en otra parte de la palabra, nos dice amar a nuestras esposas y tratarlas como vaso frágil. Es importante que nosotros seamos amorosos
y que entendamos que por ser autoridad no podemos ir a dar una exigencia de autoridad y que esto no vaya acorde con lo establecido por Dios, porque no podemos abusar de autoridad y aprovecharnos de que alguien está sujeto o que Dios manda estar sujeto a nuestra esposa y nosotros aprovecharnos de eso y ir a exigencias en desacuerdo con la ley de Dios. Gloria a Dios. Mi hermana Auremar me puede colaborar con Colosenses 3:20. Amén, gloria a Dios. Aquí nos habla a todos como hijos y es obedecer a vuestros padres. Cuando nosotros como hijos, todos hemos sido hijos, todos hemos tenido padres. Cuando los padres nos dan una orden, debemos obedecer a nuestros padres. ¿Por qué? Primero que es un mandato divino de parte de Dios y que Dios nos está ordenando obedecer a nuestros padres. Si obedecemos a nuestros padres, estamos cumpliendo primero con Dios y luego con nuestro Padre, que es nuestra autoridad inmediata en este caso. Entonces, no debemos desobedecer a nuestros padres y deshonrarlo porque es mandato de Dios. El 21, por favor, el hermano Walter. Colosenses 3:21. Amén. A nosotros como padre también nos habla acá. Y es que no, ¿cómo es la palabra? Exasperéis a vuestros hijos. Exasperéis quiere decir que es irritar, como nos habla en Efesios 6:4. Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Aquí nos dice, usa una palabra diferente, pero nos indica que lo mismo. Y es, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Como padre no podemos ser gravosos con nuestros hijos y ordenando cosas que no van acorde con la ley de Dios, y también no ser gravosos en cuanto a aprovecharnos de que somos los padres y que el hijo está sujeto a nosotros y que debemos recibir o tenemos el derecho a recibir obediencia, sea cual sea la cosa. No, tenemos que ser sabios a la hora de corregirlo, a la hora de pedirle que haga algo o ordenar, pero de una manera sabia, yendo también acorde con la palabra de Dios. Gloria a Dios. La hermana Ana, por favor, me colabora con el 22. Amén. Gloria a Dios. Nos habla también a todos como, podríamos empezar como empleados. Antes de nosotros ser cristianos, bueno, no todos, porque cuando yo nací ya mis padres eran cristianos, yo nací en el Evangelio, pero algunos no fue el caso. Y algunos, primero que todo, estuvieron allí afuera en el mundo viviendo una vida secular. Y allí también hay autoridades. En este caso vamos a hablar de la autoridad de un trabajo. En el empleo tenemos un jefe, tenemos
bueno, dependiendo de cómo sea, si es una empresa, puede ser, tenemos 3 y 4 jefes, dependiendo de la jerarquía de la empresa. Pero siempre nosotros como empleados vamos a tener un jefe inmediato. Debemos someternos y ser prudentes a la hora de una orden para ejecutar cierta labor. Debemos ser prudentes y cumplir con esa labor, porque nosotros como siervos, primero que estamos hablando en la parte secular, o no secular, sino en la parte de afuera, como un empleo. Y debemos ser prudentes, debemos cuidar nuestro empleo, porque es una autoridad también y Dios nos manda a cumplir a obedecer a las autoridades, estar sometidos a las autoridades. Si lo vemos acá en la iglesia, que también tenemos autoridades y somos siervos de Cristo primero, y estamos sujetos a las autoridades. También debemos ser prudentes cuando de alguna forma el pastor nos da una labor. En este caso podríamos traer el ejemplo de que hoy esté aquí trayendo una palabra de parte de Dios para ustedes y para mí también. Y es que a mí me da mucho nervio pararme acá, y más con las cámaras. Cuando veo esas cámaras, prefiero ignorarlas porque cuando las veo más aumentan los nervios. Pero por la obediencia, como decía el hermano Leo, que cada rato me acuerdo, es que todos pasamos por ese momento, y es que nosotros, aunque no queramos, o bueno, en mi caso y en el caso del hermano Leo, pues es que nosotros quisiéramos que no se nos pusiera a predicar por la pena, porque tal vez no estamos preparados, porque tal vez nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios para hablarle a alguien afuera, pero como una conversación, pero no es lo mismo pararse acá en el altar ante todos ustedes que también son conocedores de la palabra, conocimientos que tienen más que yo. Y eso, los nervios son aún mayor, porque estoy predicando de parte de Dios, claro, pero a personas que tienen conocimiento. Y no por esto quiero decir que afuera voy a predicar de manera de no tener cuidado, y no, porque siempre sigue siendo la palabra de Dios y debemos respetar la palabra de Dios y predicarla tal como está escrita. Sino que cuando se nos habla de traer la predicación y pararnos acá, es fuerte. Yo pasé varios días pensando, nervioso desde días atrás, y preparando, creo que tengo 3 predicaciones ya, porque no sabía cuál o cómo, pero pidiéndole mucho a Dios, y también el deseo de someternos a nuestras autoridades. Y para mí no es gravoso tampoco, sino que sí me da nervio y todo, pero es un privilegio, y me alegra mucho que el pastor haya tenido en cuenta, aun con los nervios y todos, pero me alegra mucho, y le agradezco primero a Dios y a él, pero quería cumplir con esa labor que él me encomendó, y por eso aquí estoy, porque primero que todo quiero someterme a Dios y también a mis autoridades, y para mí es cumplir con una labor que se me encomendó, pero más que todo un privilegio de servir a Dios y predicar la palabra de Dios, porque para eso fuimos llamados, para predicar las Santas Escrituras. Gloria a Dios. Vamos a continuar con el versículo 23. Hermana Kelly, ¿me colabora? Amén. Gloria a Dios. Todo lo que hagamos, hacerlo de corazón para Dios.
el estar parado acá, vuelvo con mi ejemplo, y es que es con amor y de corazón para el Señor primero que nada, y me honra mucho estar acá ante ustedes trayendo una palabra, y lo hago con mucho amor a Dios y a ustedes, porque también les amo mucho en el amor de Cristo, y lo hago de todo corazón, con nervios, pero de todo corazón para el Señor, y que la gloria sea para Dios. De esto también es todo lo que hagamos, no pararnos acá en el altar a predicar, porque también es un anhelo, también yo he anhelado este momento, aunque cuando llega el momento, pues los nervios creo que son un poquito mayor a ese anhelo por un momento, pero con la ayuda del Señor superamos los nervios y se cumple ese anhelo, y doy gracias a Dios por ello. Pero cuando servimos, cuando hacemos algo, colaboramos algo acá en la iglesia, como, no sé, hacer el aseo, cualquier cosa que podamos hacer para la obra del Señor, hagámoslo de corazón, y yo sé que lo hacen de corazón aquí, mucho más que yo. Todos ustedes son muy colaboradores, los admiro mucho por eso, y Dios los bendiga y les recompense, porque Él recompensa la labor que ustedes desempeñan acá por el amor a la obra. También, si lo hablamos fuera, si nosotros así, si hiciéramos alguna obra fuera de la iglesia, también debemos hacerla de corazón, porque tal vez no es cristiano esa persona a la que le estamos colaborando y todo, pero la Biblia nos manda a las obras, hacerlas de corazón y hacerlo como para el Señor, y esto dará testimonio a esas personas para que en su ignorancia vean también la gloria de Dios. Gloria a Dios. Continuamos con el versículo 24. Hermana María, por favor. Amén. Gloria a Dios. La recompensa viene de nuestro Señor por la labor, por esa labor que hacemos, y la hacemos de corazón. Dios es quien nos recompensa, y esa recompensa es mayor que cualquier recompensa que pudiéramos tener acá, o cualquier recompensa que pudiéramos recibir de hombres. Mayor es la recompensa que viene de Cristo. Aquí podemos ver que tenemos una recompensa por hacer el bien, y nos lleva a la primera característica que hablábamos al principio, y es que honrar a los que hacen el bien. Dios nos honra cuando hacemos el bien, cuando colaboramos en la iglesia con cualquier persona, cuando hacemos una labor para el Señor o para la obra del Señor. Dios nos recompensa, y es la característica número 1, que es recompensa por hacer el bien. Gloria a Dios. Vamos a continuar con el versículo 25. Claro. Amén. Gracias, hermano. El que hace injusticia recibirá injusticia y condenación. Cuando nos habla de condenación, nos lleva a la segunda característica. Los malos son castigados. Los que hacen el mal son castigados. Nosotros no somos malos ni hacemos el mal. Nosotros hacemos el bien porque primero es con amor para el Señor, y nosotros no queremos ser castigados. Nosotros servimos a Dios por amor primero,
y también que nosotros sabemos que hay una recompensa muy grande, inmerecida, pero que por obra y gracia, por gracia y por fe la tenemos. Se nos dio por gracia. Esa recompensa es aún mayor para nosotros. Por eso nosotros nos vamos con la segunda característica, que sería la condenación. Si nos apartáramos, hiciéramos el mal, si volvemos atrás y hacemos mal y no cumplimos con la palabra de Dios, pues lastimosamente hay una recompensa para eso también, y es condenación. Pero nosotros, primero que nada, amamos al Señor, cumplimos su palabra porque le amamos y porque es un mandato, porque de ahí mana la salvación de cumplir su palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, ahora vamos a leer, todos vamos a leer en Hechos 5, 26 al 29. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, leemos. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Gloria a Dios. Aquí nos habla cuando a Pedro y los que estaban con él estaban predicando, habían sido liberados de la cárcel y estaban predicando. ¿Por qué estaban predicando en el pueblo, en este lugar, cuando se les había prohibido por las autoridades de ese entonces? Se les había prohibido estrictamente predicar el nombre de Jesús y la doctrina de Cristo. Pero ellos, siendo liberados de la prisión por un ángel y recibiendo como mandato seguir predicando, ellos fueron a predicar, porque la orden terrenal era no predicar y no hablar de este hombre al pueblo, pero la orden divina era mayor que la terrenal, que era la orden de Dios de predicar a las almas. Aquí vemos cuando ellos desobedecen una orden de las autoridades terrenales, pero porque hay una razón mayor que esta, que es cumplir con la ley de Dios, cumplir con el mandato que Dios nos da. Entonces aquí es cuando yo hago énfasis a ser cuidadosos, a ser sabios y tener discernimiento de saber cuándo obedecer a las autoridades terrenales y cuándo no. ¿Por qué? Porque las autoridades terrenales pueden desviarse o pueden tener exigencias que no van acorde con la ley de Dios, y es cuando nosotros sabemos que las autoridades son puestas por Dios y que son establecidas por Él, pero el corazón del hombre es engañoso, nos dice la palabra, y ellos pueden desviarse del camino, pueden, por razones personales, por que no sabemos qué, pero igual las autoridades terrenales pueden tener sus motivos por los cuales las órdenes son contrarias a la ley de Dios, y es aquí donde debemos ser cuidadosos. La obediencia debe ser primero a Dios antes que a los hombres.
es lo que nosotros tenemos que tener presente siempre. Y siempre que recibimos una orden o un mandato, saber que si va acorde, lo cumplamos con amor, lo ejecutemos esa labor con amor como para Dios. Si esa orden no es acorde con la palabra de Dios, con los mandatos divinos, entonces lastimosamente para ellos nosotros tenemos el deber de desobedecer esa orden y cumplir con la ley de Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Consecuencias de desobedecer a las autoridades. Consecuencias siempre van a haber. Si desobedecemos a las autoridades que tenemos gubernamentales, pues vamos a tener consecuencias, sí, siempre y cuando la desobediencia a esas autoridades sea por ese bien mayor, ese mandato mayor que es de servir a Cristo, pues que vengan las consecuencias que tenga que venir y amén. Pues Dios promete librarnos y si no, pues nosotros estamos con Él y las consecuencias que suframos por servir a Cristo, bienvenidas todas. En el nombre de Jesús, nosotros siempre debemos estar atentos a cumplir con Dios primero. Luego, si las autoridades, estas órdenes van en línea, pues bienvenidas y cumplámoslas de corazón como para Dios. Gloria a Dios. Bueno, no sé qué tanto tiempo es, pero bueno, tampoco hay mucho alargue, pero vamos a leer un poco más y con esto terminamos. Y vamos a leerlos todos. Filipenses 1:27 al 30. Gloria a Dios. Filipenses 1:27. ¿Estábamos todos allí? Bueno. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Y en nada intimidaos por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Gloria a Dios. Acá nos habla de padecer por la causa de Cristo. Y es cuando las consecuencias de no cumplir algún mandato, alguna autoridad que no esté acorde con la ley de Dios, que vengan esas consecuencias, pues está escrito que nosotros vamos a padecer por la causa de Cristo. Pero bienaventurados los que sufrimos por causa del Evangelio. Bueno, hermanos, ha sido un placer para mí estar acá y gracias al Señor ya no es tanto nervio y vamos a dar gracias al Señor por su palabra y para que esa palabra sea atesorada en nuestros corazones y que podamos
tenerla siempre presente y vivir esa palabra, cumplir esa palabra y hacerlo como nos dice que es con amor como para el Señor.